que participar también, hacer preguntas, contar cosas cuando nos toca después de la exposición, cuando podemos la libertad de preguntar o de decir cosas, vale la pena que todos se animen, no tengan miedo, somos solo entre nosotros, aquí no hay gente extraña. Así que si tienen algo que decir, háganlo con toda sinceridad, con toda inmediata participación a, a la comunidad de todo, porque cada palabra nueva, cada voz que se oye es un aporte nuevo que enriquece a todo el mundo, hay que tenerlo en cuenta. Así que no se echen para atrás, sino más bien hacia adelante, haciendo cosas, contando episodios de su vida, todo lo que hoy es, además, hoy es Santa Catarina Emmerich, de la gran visionaria de todo lo que ella describe de Tierra Santa. Ella tiene un particular modo de revelación. Es como uno que va con helicóptero. Entonces ella de arriba los mira y dice cómo están vestidos, cómo usan, cómo tal. O sea, las visiones de Caterina Emery tiene ese particular tono de verlo en esto, con los colores, con las cosas que tienen, con las palabras que oyen. Es una de las visiones más emotivas cuando uno lee, que reconstruye la vida de nacer con toda claridad. Bueno, pues ya. Sí, Padre Galo, ya es hora. Se En el oye nombre un eco. del Espíritu Sí, no sé quién tiene el eco, no sé por qué. Santo, el Espíritu Santo, siempre Él nos acompaña, que seamos atentos o no, Él está ahí y nos da su gracia. Así que directamente nos dirigimos a Él y le vamos a dedicar medio minuto dialogando con Él, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. O sea, con Él entramos en el gran misterio de Dios uno y trino, pero al mismo tiempo es el que proporciona la santidad, el perdón de los pecados a la tierra, a nosotros. Entonces es el gran mediador que distribuye los dones de Dios a ese pueblo que cree en Él a través de la fe. Tenemos acceso directo al Espíritu Santo. Vamos a dedicarle medio minuto para dialogar con Él, como persona que es, para dialogar y pedirle en silencio en nuestro corazón que nos asista para explorar este grande misterio de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos una feliz tarde y vamos a escuchar a Osvaldo con todo el ánimo de captarle algo de todo lo bello que nos dice. Gracias, Osvaldo. Gracias, Anabela. Y para que todos colaboran y apreciamos mucho su intervención. Dios se los pague. Gracias. Es un honor, Padre. Muchas gracias. Pues bienvenidos Osvaldo y Anabela. Tenemos un público muy numeroso esta noche. A Dios gracias. Tenemos muchos motivos de regocijarnos, inicialmente por la salud del padre, ya que se está recuperando y él se siente mejor porque ya su pierna izquierda ya le está respondiendo.
y nosotros felices y encantados y agradecidos porque ya es una esperanza que lo vamos a tener de vuelta en San Borja. Buenísimo. Quiero pedirles que durante esta reunión tengamos muy presente a alguien que fue muy importante cuando inició este grupo, que fue Chique de Ibargüen. Ella ya descansó en los brazos del Señor, queda Carlos, su esposo, sus hijos y nietos, pero Chiqui fue nuestra compañera durante muchos años y nos abrieron las puertas de su casa para que allí tuviéramos reuniones. Así que sabemos que ella está en un mejor lugar, pero sí les pido que la recordemos como una más del grupo que ya se nos adelantó. Y también a todos los asistentes a San Ignacio en la misa de 12, recordar con mucho agradecimiento a la Chiqui de San José, que por años sirvió en la iglesia y fue ministro de la Eucaristía. Ella también ya está descansando y la recordaremos mucho en esta reunión, a una mujer muy entregada. Vamos a dar inicio al estudio del libro. Quien no lo tiene frente a ustedes, yo les mandé hoy en la mañana unas fotos de las primeras páginas, la introducción y algunas otras como el índice y unas abreviaturas que están en la primera parte del libro, para que lo tengan a mano, aunque Osvaldo va a transmitir de lo que ellos nos van a hablar, lo va a poner en pantalla. Así que de todas maneras sí podrían tener acceso. Esta sesión nos abre un nuevo camino, una nueva forma de conducir las sesiones de ahora en adelante, porque van a ser de un estudio previo. Por supuesto que tampoco es leerse una enciclopedia, es leer 3, 4 páginas del libro, del capítulo del libro que nos toca estudiar. Y es para que estemos preparados para dialogar y hacer preguntas al expositor, tal como el padre nos lo acaba de sugerir. Así que démosle nuestra más cordial bienvenida a Osvaldo, porque nos va a abrir un nuevo camino de estudio y se lo agradecemos muchísimo. Así que Osvaldo, usted me dirá si quiere que le comparta pantalla. Conchita, yo había entendido que iban a poner en la pantalla el texto del libro, que Pini nos iba a poner el texto del libro. Yo creo que ella se lo mandó a usted, entendí yo, pero no estoy segura. Yo se lo mandé a su correo. Vamos a ver. A ver si se lo mandé hace aproximadamente una hora por ahí, Vamos a ver. al de la UFM. Sí, aquí lo tengo, pero creo que no tengo el attachment, solo tengo el saludo y sí dice, hola, les acabo de mandar la copia de la introducción del libro, me confirman si la recibieron, pero creo que no hay attachment, Pini. No, Creo que no. Bueno, voy a pero chequear. si quieren, para que no nos atrasemos, lo que podemos hacer es que quienes tengan el libro en sus manos, que creo que es una buena cantidad, lo podemos ir viendo. Yo obviamente no voy a leer todo lo que dice en la introducción. Yo hice una pequeña selección por párrafo de los pasajes que me parecen los más importantes. Bien. ¿Verdad? Entonces, si quieren, podemos proceder de esa manera. Ahorita estamos ubicados en la página número 7, que sería la primera página de la introducción. Muy bien. Y me A mí sí me gustaría... aparece ahí el attachment, perdón, Osvaldo, pero hagámoslo como tú dices, ¿ok? y no lo puedes proyectar tú. Yo, pero entonces ya no estarías tú en la pantalla, Claro, sí, pues. ¿verdad? Entonces mejor hagámoslo con la lectura del libro, por Ok, esta vez. Ajá. ok. Pini, pero sí se puede proyectar la pantalla y que se mire, y solo se destaca a Osvaldo para que se mire a Osvaldo.
Bueno, no sé. Lo importante es que se escuche lo que voy a decir. Claro, eso es lo Ujú. importante. Eh, Bien, si quieren empezamos. A mí me gustaría tal vez añadir a esa lista de personas, a esas personas que dijo Pini, que nos acompañaron y que eran asiduos a la misa diaria de San Ignacio. A mí me gustaría agregar a esa lista a una persona que era muy cercana al Padre Galo, que también era muy asidua a las misas de San Ignacio, que también ya se nos adelantó, ya no está con nosotros, y es la persona a quien está dedicado este libro, que es María Eugenia del Carmen de Tefel, que fue una persona muy cercana, y no sé si ustedes pudieron ver dónde están los créditos del libro, donde están todos los datos bibliográficos del libro. Abajo hay un pequeño cuadro con una pequeña sombra donde dice, que son palabras del Padre, dice a María Eugenia del Carmen, quien ha descubierto más allá de los simulacros una luz de verdad. Y esa es la dedicatoria que el padre le hizo a ella de este libro, que fue, ella era la que le editaba y le trabajaba todos sus libros al padre, entonces quería también recordarla a ella, ¿verdad? Bien, a mí me gustaría empezar por algo que estuve pensando cuál sería la mejor manera de introducir este trabajo, este pequeño trabajo. Y creo que una de las formas en las que lo podemos introducir es eh, recordando algo que me dijo el propio padre Galo a mí hace muchos años. Yo cometí, de muchas ingenuidades que he cometido, una de las ingenuidades que he cometido fue preguntarle al padre si había leído un libro que es considerado uno de los libros más importantes del siglo XX en filosofía, el Tractatus de Wittgenstein. Y yo le dije, padre, ¿usted ya leyó ese libro? Y entonces él se rió y me dijo algo así como, ese libro no es un libro que uno pueda decir que lo ha leído, es un libro que uno tiene que dormir con él debajo de la almohada, tiene que leerlo, lo lee uno la quinta, la sexta, la séptima vez y siempre es diferente, etcétera. Entonces yo quería recordar eso porque este libro del Padre Galo, que es un libro extraordinario, yo me atrevería a decir que es de ese orden. No es un libro que uno pueda decir que ha leído si es que lo lee de la primera página hasta el final, porque es un libro muy rico que no solamente tiene las reflexiones del Padre, sino todas esas reflexiones, como ustedes habrán podido ver, están basadas en fragmentos del Evangelio. Entonces es una cosa que va más allá de cualquier lector y de cualquier lectura que uno pueda hacer. Otra cosa que quería decir para contextualizar un poco este texto es que este libro que tiene, ¿qué? ¿Cuántas? 200 y pico de páginas, más llega más o menos a 200 páginas, 170 páginas, es la culminación. No nos debe engañar lo corto que es el libro, pero básicamente es la culminación de toda una vida, no solamente una vida dedicada al trabajo espiritual y el padre como sacerdote, sino también de sus estudios y de su trabajo intelectual. Yo diría que este libro es la culminación de un proceso que se inició a principios de la década de los años 70 del siglo XX, cuando el padre empieza a trabajar en todo el tema de la identidad, cuando empieza a explorar los métodos de las ciencias, digamos, la objetividad de las ciencias del espíritu, comparados con las ciencias naturales, y cómo todo eso, a través de diferentes textos y a través de diferentes autores, pasando por la fenomenología, después la hermenéutica y después llevando todo ese bagaje que arranca desde la antropología, como decía hace un momento, el estudio de Claude Lévi-Strauss y todo eso, lo lleva directamente a dos grandes libros que para mí son los dos libros espirituales del Padre. Uno es Un abrazo en la fe, que para mí tiene una naturaleza un poco más teológica, y este libro que es un testimonio, que básicamente es un testimonio, ¿verdad? Por eso es que es un libro tan difícil de leer, ¿verdad? Es un libro que se abre con un cuestionamiento, y a mí me gustaría tal vez hacer un poco de énfasis en eso, pero no en este momento. Ahorita me gustaría más bien iniciar por otro lado. ¿Cuál es la naturaleza del texto que nos presenta el Padre Galo? Yo diría que es un texto que tiene un carácter que se puede describir con una palabra que él mismo acaba de utilizar hace un minuto cuando estaba haciendo la oración introductoria al Espíritu Santo para que nos ilumine a todos. Y es la palabra exploración. Es básicamente una exploración, que es como se entiende hoy en día, de acuerdo a las corrientes filosóficas que han influido mucho al Padre Galo y que son muy importantes para todo lo que es, digámoslo así, el aparato científico que sirve para
leer la Biblia en la iglesia post-Vaticano II y toda esta cuestión, es una palabra que sustituye de alguna manera la palabra tradicional de una investigación, en el sentido que una exploración no es algo que tiene un final predeterminado, ni siquiera en la forma de una hipótesis, porque los científicos trabajan de esa manera, ¿verdad? Se plantean hipótesis y tratan de probar si esas hipótesis son correctas o no son correctas y presentan los resultados de sus investigaciones, sean positivos o negativos, de esa manera, pero tienen que imaginar de alguna manera el final de esa investigación, precisamente porque ellos trabajan con métodos que intentan predecir los fenómenos que están estudiando. Mientras que en el caso de las ciencias humanas, y sobre todo en una ciencia tan difícil de abordar como es la exégesis de la palabra, tenemos que utilizar el concepto de exploración, y el padre está plenamente convencido de esto, me parece a mí, porque es una búsqueda que no tiene un final predeterminado, sino que es una búsqueda que básicamente consiste en un trabajo de descubrimiento. Y aquí me gustaría utilizar esos guiones que utilizan mucho los filósofos alemanes para establecer, digamos, los sentidos internos que las palabras tienen, ¿verdad? La palabra descubrimiento la decimos así naturalmente, pero en realidad tiene dos partes, ¿verdad? Si separamos el des del cubrimiento, nos damos cuenta de que es algo, de que es una operación de quitarle un velo a algo. Es también un desvelamiento, podríamos decir. Entonces, básicamente, el Señor Jesús, ¿quién eres tú? Es una forma de recorrer un camino tratando de encontrar evidencia de algo, ¿verdad? Es decir, no estamos tratando de formular, el Padre no está intentando formular una verdad, no está intentando encerrar un conocimiento en conceptos, en fórmulas, sino más bien está intentando encontrar algo a través del camino de la vida, podríamos decir, y de la vida espiritual también, por supuesto, y tratar de hacerlo evidente, ¿verdad? Quitarle el velo para que todos lo podamos ver. Entonces no estamos hablando del pensamiento de la verdad, sino más bien de la exposición, de la evidencia de una verdad, de la experiencia de una verdad. Una verdad que es íntima, que es personal, como él mismo lo dice en los primeros párrafos, y específicamente en el primer párrafo, una experiencia que es íntima, que es personal, que es muy propia, como él dice con sus palabras, pero que al mismo tiempo, a nivel comparativo, es una verdad que también sirve para otras personas, que también tienen su propia verdad, pero que es una verdad que se compara con esta otra verdad. De hecho, en otras palabras, en ciencias humanas y sobre todo en relación a la palabra de Dios, eh, la verdad, el carácter universal de la verdad es algo que tiene una actualidad, que tiene una realidad concreta, y es básicamente la realidad de la experiencia directa de algo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, creo yo, decir, hablar un poco de esto, ¿verdad? Eso es un poco lo que el Padre nos mueve a hacer. Otra cosa que quería destacar es el hecho de que el texto lleva una pregunta por título. Yo no sé, ¿verdad? Yo conozco muy poco comparado con el Padre Galo, obviamente, con respecto a los libros de teología más importantes del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, digamos, a partir del Vaticano II. Y hasta donde yo he hablado con el padre durante muchos años, él aprecia mucho el libro de un teólogo alemán ha sido muy influyente, eh, y que es Hans Kuhn. No sé si alguno de ustedes lo conoce, es muy probable porque él fue una persona muy conocida. Eh, y él escribió un libro que probablemente fue su libro más conocido, que se llama Ser Cristiano. Yo diría que este libro del Padre Galo es un libro que se puede comparar con Ser Cristiano, ¿verdad? Porque es un libro que intenta mostrar, como dije hace un momento, la cristiandad, pero no como un producto histórico, no como un cuerpo dogmático, doctrinario, sino más bien como una experiencia, como una forma de vida, la cristiandad como una forma de vida. Y por eso es que Hans Kuhn utiliza el término ser cristiano, ¿verdad? Es decir, como que la cristiandad es una forma de ser, digamos. Y lo mismo lo hace el padre, solo que el padre siento yo que lo hace de una manera más radical todavía, al elegir una pregunta por el título de su libro, porque en realidad muy pocos libros que yo pueda recordar así de primera mano
tienen una pregunta por título, y este libro tiene una pregunta por título, y de alguna forma tenemos que preguntarnos por qué este libro tiene necesariamente una pregunta por título, ¿verdad? Una pregunta tan directa, una pregunta tan abierta, una pregunta tan abarcadora, podríamos decir, como preguntarle a Cristo, preguntarle a Jesús quién es Él, ¿verdad? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Quién eres tú, ¿verdad? Y por eso es que la vez pasada comentábamos un poco esta impactante imagen de Cristo que el Padre encontró en Nápoles, en una iglesia de Nápoles, y que lo pone precisamente como la portada de su libro, una fotografía tomada por el propio Padre Galo, porque el libro en realidad es una exploración que da cuenta de un encuentro, ¿verdad? De un encuentro con Cristo directamente, ¿verdad? Él viéndonos directamente a los ojos y nosotros delante de Él. Y nosotros tratando de preguntarnos quién eres tú, quién es Él, ¿verdad? ¿Quién es y por qué está ahí, por qué hizo lo que hizo, etcétera, etcétera. Entonces, el Padre en el primer párrafo eh, nos dice esto que ya habíamos mencionado, de que Él quiere escuchar a Jesús directamente en la cotidianidad de la compañía de las personas que vivieron con Él, como la Virgen María, como los discípulos, las personas que lo conocieron, que tuvieron la oportunidad de hablar con Él. El Padre dice, a mí me gustaría como ponerme en ese plano, tratar de reconstruir ese contexto de tal forma de poder estar ahí entre ellos y poder ser un testigo de esto, ¿verdad? Por eso es que el libro básicamente es un libro testimonial, cuenta la historia de un encuentro, ¿verdad? Ahora, y aquí me gustaría hacer una pequeña digresión filosófica, y es que cuando hablamos del encuentro entre un yo y otro yo, ese es un tema que en filosofía se trata a nivel, digamos, de la ontología, pero también de la ontología vinculada al tema de los valores, al tema de la ética, ¿verdad? ¿Cuál es el encuentro entre el yo y el tú? Y ahí tenemos muchos nombres muy importantes que el padre conoce muy bien, como Martin Buber, como Emmanuel Levinas, etcétera, filósofos como Michael Toynisen, que se han dedicado específicamente a estudiar ese fenómeno. Pero cuando pasamos a la teología, cuando pasamos a la espiritualidad, cuando pasamos a la lectura de la palabra de Dios, estamos delante de otro yo, pero ese yo no es un yo como cualquiera de nosotros, sino que es un yo diferente. Voy a decir primero la fórmula y después voy a tratar de explicarlo. La fórmula es la siguiente. Desde el punto de vista filosófico podríamos decir que el encuentro de un yo humano con el yo de Cristo, con el yo de Jesús, es de alguna manera el encuentro con un yo del cual no podemos hacer un objeto. Es decir, a Jesús no lo podemos convertir en un objeto de conocimiento, como reducimos a un objeto de conocimiento un fenómeno natural, un objeto cualquiera que tenemos delante de nosotros, o incluso una persona, que obviamente es mucho más complicado que un objeto inanimado, digámoslo así, pero igualmente es una realidad que está al mismo nivel en el que estamos nosotros. Pero el yo de Cristo es un yo que va mucho más allá de cualquier sujeto que intente interpelarlo en relación a su ser, intentando saber quién es él, ¿verdad? Y en ese sentido, yo me atrevería a decir que la fórmula de ese enfrentamiento, de ese encuentro, es básicamente la estructura cognitiva de la mística. El día pasado estuvimos hablando de Santa Teresa, uno de estos días anteriores estuvimos hablando de Santa Teresa, y ahí podemos ver claramente esto de lo que yo estoy diciendo, es decir, en el momento en el cual ella tiene ese encuentro, en el momento en el cual ella tiene la visión de Cristo, digámoslo así, de lo que es absolutamente trascendente, en ese momento ella pierde prácticamente todas sus cualidades subjetivas, ¿verdad? Incluso todas sus cualidades mundanas en el sentido de la levitación y todas estas ideas. Pasa a una realidad distinta, una realidad que la absorbe, que la trasciende, que va mucho más allá de ella. Y de alguna forma eso es un poco lo que llamamos el éxtasis de Santa Teresa, ¿verdad? Entonces este libro intenta acercarse a eso. Por supuesto que el padre lo hace desde una experiencia mucho más cotidiana, ¿verdad? Y también de alguna manera pedagógica y didáctica, diría yo, porque él escribe este libro poniéndose a él mismo de ejemplo como un lector de la palabra, para que cualquiera de nosotros que no tiene el conocimiento de él, que no tiene la mística, la espiritualidad de él, podamos seguirlo un poco más de cerca y nos acerquemos un poquito más
al rostro de Jesús, al rostro de Cristo, ¿verdad? Entonces, esas aclaraciones quería hacer, ¿verdad? Que el tú de Cristo no es igual que cualquier otro tú. Es más, yo incluso diría que a manera de una pequeña introducción, el padre Galo repite un poco la pregunta de Moisés, ¿verdad? En el monte Tabor, si no estoy mal, cuando le pregunta a Yahvé quién es él, ¿verdad? Y Yahvé le contesta de una manera completamente diferente a como contesta Cristo, digamos, como contesta Jesús, porque el Dios del Antiguo Testamento contesta desde el cielo, desde una zarza que está ardiendo pero que no se consume. Es más, advierte al propio Moisés de que no lo puede ver al rostro porque el que ve al rostro directo a Dios muere y todas estas cuestiones que sabemos. En cambio, Jesús es completamente diferente. Jesús es el Dios en el mundo, es Dios en el mundo y es un Dios que nos presenta su rostro. Es un Dios que de alguna manera nos abraza con su propia humanidad, ¿verdad? Es decir, nos sentimos mucho más cerca de Él. Y ese es un cambio muy importante, es un cambio muy grande que, que tenemos que tomar en cuenta y que es un cambio que describe de alguna manera, porque hay muchísimas maneras de hacerlo, el pasaje digamos, de la palabra veterotestamentaria a la palabra del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es ese cambio que se da y en el que el Padre insiste mucho aquí hablando de los profetas y todo el anuncio y cómo Jesús es el vínculo entre los dos momentos, de alguna manera, del tiempo de Dios, ¿verdad? Del tiempo de la salvación y todo esto que conocemos. Entonces, yo quería hacer estas pequeñas aclaraciones y ahora sí podemos proceder rápidamente a empezar a leer algunos fragmentos de los párrafos que nos presenta el Padre en estas primeras páginas, que son de la página 7 a la página 10. Yo me tomé la libertad y les sugeriría a ustedes que lo hicieran de esa manera, porque es una forma más segura de trabajar en libros que hay que ir leyendo palabra por palabra, línea por línea, como este. Yo lo que hago es numerar los párrafos, ¿verdad? Tenemos en la página 7, por ejemplo, tenemos los primeros 3 párrafos y tenemos el inicio, las 2 primeras líneas del párrafo número 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando llegamos a la página 10, tenemos 12 párrafos antes de entrar a todas estas citas del Evangelio que él pone una pequeña lista y que va a ser el punto de partida de nuestra próxima reunión. Entonces, yo quería comentar estos diferentes párrafos porque es una cuestión que va increciendo, podríamos decir, que va creciendo, que se va haciendo cada vez más amplia y vale la pena mencionar algunas cosas. Por ejemplo, a mí me interesó en el párrafo segundo, yo voy a destacar algunas cosas. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una lectura propia y muy valiosa y probablemente ustedes han escogido otros fragmentos. Pero yo quiero compartirles a ustedes los fragmentos que yo escogí. En el párrafo número 2, a mí me pareció interesante cómo él empieza diciendo que Cristo cuando habla, y no solo cuando habla, y esto es muy importante tomarlo en cuenta también, no solo cuando habla, sino también cuando actúa, cuando hace cosas, ¿verdad? Y en esta idea del hacer cosas, a mí me gustaría compartir con ustedes una pequeña interpretación que yo he hecho de uno de los actos, de alguna manera, sin palabras de Jesús en el Evangelio, que a mí siempre me ha intrigado mucho y tengo una hipótesis en relación a lo que podría significar, ¿verdad? Todo lo que estoy diciendo obviamente es a nivel de hipótesis y tenemos al autor del libro aquí con nosotros, entonces no puedo proceder de otra manera, por supuesto. Y es aquel pasaje, si ustedes se recuerdan, cuando están a punto digamos, los habitantes del lugar, están a punto de apedrear a una mujer adúltera. Y Jesús, mientras le están contando todo el hecho a Jesús y están recogiendo piedras para matarla a pedradas, y ella está a la par de él, ¿verdad? Jesús se inclina en el suelo y empieza a escribir en la arena con el dedo. Y mucha gente se ha preguntado qué habrá escrito Jesús, porque obviamente Jesús nunca escribió nada, no tenemos nada escrito por él, conocemos su palabra, pero a través de, ¿verdad? Pero no tenemos ningún escrito de él, entonces sí obviamente sería muy interesante saber qué fue lo que él escribió ahí. Pero a mí se me ocurre que en realidad no es importante saber qué fue lo que él escribió, porque básicamente fue un acto sin palabras en el cual él estaba tratando de hacer algo que incluso fuera más elocuente que las propias palabras. ¿A qué me refiero?
al hecho de que estaban hablando todas estas personas que estaban defendiendo su caso, podríamos decir, de que esta mujer debía ser condenada a muerte por haber sido adúltera y tenían ya las piedras en la mano. De alguna forma lo que estaban haciendo era defender el valor formal de la ley. Y Jesús de alguna forma lo que está haciendo es escribiendo sobre la arena como una metáfora, se me ocurre a mí, de decir que la ley, por supuesto que tiene un valor, pero es un valor limitado, es un valor formal, es un valor que no va más allá que de sí misma, ¿verdad? Es decir, es algo que se escribe de alguna manera en la arena, porque no hay leyes definitivas. Entonces, de alguna forma lo que él está tratando de decir, y después lo dijo de alguna manera, es como decir, ok, todos sabemos que esa es la ley y yo también estoy de acuerdo, pero si alguno de ustedes no tiene ningún pecado, entonces que tire la primera piedra. Y ahí se desvaneció toda la acusación que le estaban haciendo. En otras palabras, la vida es más importante que la palabra, ¿verdad? Hoy en día yo siento que es un poco difícil para nosotros entender eso porque vivimos en una época en la cual la cultura está al servicio de la vida y en realidad es la vida la que debe estar perdón, la vida la tenemos al servicio de la cultura y debe ser exactamente al revés y esta es la posición de Cristo, me parece a mí, que es la cultura la que debe estar al servicio de la vida y eso es un poco lo que él hace, ¿verdad? Por un lado, pone de alguna manera de relieve que la ley tiene un límite y pone también de relieve la idea del amor, la idea de que Dios es amor expresada en la idea del perdón. Y entonces le dice a esta mujer, bueno, está bien, tu pecado está perdonado y no vuelvas a hacerlo, ¿verdad? Entonces, es un poco en la línea de la vida. Y es una de las cosas que Jesús hace en donde es muy elocuente y donde las palabras son mínimas y muchas de las cosas que dice, quizá las más profundas y las más definitivas, las dijo con sus actos. Entonces, cuando el Padre dice al principio del segundo párrafo, se dirige a todos, no solamente se refiere a las palabras que encontramos en el Evangelio, sino también las descripciones que hay en muchas partes del Nuevo Testamento en donde se describe a Jesús haciendo cosas, ¿verdad? Como caminar, las cosas que él pone acá, ¿verdad? Como caminar sobre el agua, hacer andar a los paralíticos, dar vista a los ciegos, expulsar demonios, etcétera, etcétera. Es decir, eran cosas que él hacía y al hacerlas decía cosas, ¿verdad? Entonces se dirige a nosotros con todo eso de alguna manera desde sus acciones o sentimientos, desde su gracia en las almas, ¿verdad? Se dirige a nosotros desde sus acciones y sentimientos, desde su gracia en las almas. Dicho en otras palabras, lo interesante de esto que acabo de leer es quizá lo segundo. Lo de sus acciones y sentimientos es fácil comprenderlo, pero tal vez es un poco más difícil entender desde su gracia en las almas, en el sentido que nosotros mismos también de alguna manera somos palabra de Él, ¿verdad? En el sentido de que en el momento en el que estamos habitados de la gracia y hacemos las cosas que tenemos que hacer, en otras palabras, hacemos la voluntad del Padre, como Él mismo lo decía, nos convertimos en palabra de Él, nos convertimos en una expresión de Él, ¿verdad? Entonces, esto también es muy importante, incluso desde el punto de vista metodológico que el Padre utiliza acá, que es el método fenomenológico, en el sentido de que cuando estamos estudiando algo, lo convertimos en un objeto y nos separamos de la realidad que estamos estudiando. En cambio, aquí el padre lo que está diciendo es que un estudio más profundo de las cosas es no solamente cuando hacemos objeto de conocimiento algo y hacemos específico eso, sino también cuando tomamos en consideración que nosotros mismos somos parte de esa realidad a la que nos estamos refiriendo con un interés cognitivo, ¿verdad? Entonces, desde sus acciones y sentimientos, desde su gracia en las almas, ¿verdad? Y más adelante dice, 3 líneas antes de terminar, dice, su persona permanece como apartada de los hechos. Y este punto es un punto fundamental. Es un punto fundamental porque es quizá lo más difícil de comprender de todo esto, ¿verdad? Y es también de alguna manera la causa de ese carácter tan vital, de ese carácter tan vivo, podríamos decir, de la pregunta que le da título al libro del Padre, ¿verdad, Señor Jesús? ¿Quién eres tú? Es una pregunta urgente, es una pregunta que viene desde dentro, es una pregunta desgarrada, ¿verdad? No es una pregunta cualquiera, no es una pregunta que es producto de la curiosidad o del interés racional, no, es una pregunta que involucra todo lo que uno es, ¿verdad? Todo lo que uno entiende y todo lo que uno no entiende. Entonces, por eso es que es tan interesante esta idea de su persona permanece como apartada de los hechos,
Es decir, imagínense ser uno de los discípulos, que ese es un poco el ejercicio que hace el padre Galo acá, ¿verdad? Tratemos de ponernos en ese contexto, de ser un treceavo elemento, un elemento que se agrega a todos y que está ahí viendo a Jesús, ¿verdad? De hacer cosas. Y uno diría, ¿este es una persona? Porque es una persona, hoy puedo ir a hablar con él, tocarlo, pero no es como nosotros. Es algo más, va mucho más allá, ¿verdad? Nos trasciende. Entonces, es cierto que expulsa demonios, pero él es muchísimo más que eso. Es cierto que camina sobre el agua, pero eso no es algo que pueda definirlo definitivamente, ¿verdad? Su realidad ontológica es algo que va mucho más allá de cualquiera de esas acciones. Y eso es un poco lo que yo pienso que el Padre dramáticamente quiere decirnos al decirnos su persona, eso que yo quiero alcanzar, eso que quiero encontrar en la respuesta a la pregunta ¿quién eres tú? Es algo que permanece apartado de los hechos. En otras palabras, lo voy a decir de esta manera. A Jesús no lo podemos explicar en términos nuestros, no lo podemos explicar en términos mundanos, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros vemos que suceden, todos los fenómenos que nos rodean, etcétera, los explicamos de acuerdo a lo que hemos vivido, lo explicamos de acuerdo a lo que sabemos, lo explicamos de acuerdo a otros fenómenos que los condicionan o que son consecuencia de ellos, etcétera. Pero una realidad trascendente como la realidad espiritual de Cristo, como la realidad de Dios en el mundo, que esta es una expresión de Karl Rahner, es algo que va más allá de los hechos. Entonces los hechos se quedan cortos, las palabras se quedan cortas. Él va más allá y ese más allá está más allá de las palabras, está más allá de muchas cosas, ¿verdad? Por eso es que el arte es tan importante, ¿verdad? Y por eso es que toda esta secularización del arte que hemos tenido en la etapa moderna, en la época de la modernidad, de alguna manera su gran pecado es que ha olvidado que el origen del arte es el origen, tiene un origen religioso, tiene un origen de trascendencia, tiene un origen de espiritualidad, tiene un origen de el reconocimiento que el ser humano tiene que hacer de su finitud y de su carácter tan pequeño en relación con la realidad divina, ¿verdad? Bien, eso con respecto al párrafo número 2. Con respecto al párrafo número 3, sigue comentando el padre, ¿verdad? Al principio dice, son hechos deslumbrantes y hasta increíbles, pero siempre son hechos, ¿verdad? Y al final, en las últimas dos líneas de ese párrafo, dice, solamente son hechos, que se encuentran consignados a la imaginación, una de las facultades que tenemos para conocer cosas, al dominio de la fantasía también, ¿verdad? Podemos imaginar cosas, al poder ordenador del intelecto, la clasificación, la razón, las categorías, todas estas cuestiones, todo lo que es taxonómico, ¿verdad? Esos son los instrumentos que nosotros tenemos, pero Jesús va más allá. Y entonces viene el párrafo número 4, que a mí me parece el párrafo junto con el párrafo 6 y el párrafo 12, que son es el último que vamos a ver, me parecen los más importantes de esta primera lista de párrafos que completa la primera parte de nuestra introducción. Aquí sí me voy a permitirle hacer una pequeña lectura. Dice, el párrafo 4 dice, la persona de Jesús permanece como en sombra. Aquí ya no dice eh, permanece como apartada de los hechos, sino lo dice de una forma un poco más precisa, permanece como en sombra, porque decir permanece apartado podría interpretarse como algo que está separado, que está aparte, ¿verdad? Apartado, que no pertenece, que no tiene nada que ver. Pero cuando dice permanece en los hechos, pero permanece como una sombra, quiere decir que está presente, pero no lo entendemos. Quiere decir que está presente, pero no lo podemos ver claramente. Pero sí podemos ver que hay algo que no podemos negar y que permanece en sombra, que permanece como misterio, ¿verdad? Entonces la persona de Jesús permanece como en sombra, detrás de los hechos. Detrás de los hechos quiere decir cumpliendo la función del fundamento de los hechos, cumpliendo la función de el origen del significado de los hechos, ¿verdad? Él no es un hecho, la persona, como dice el Padre, del que hemos venido hablando, no es un hecho, puesto que su persona no se confunde con los acontecimientos. Y aquí el Padre ya utiliza un término más técnico, porque la palabra hecho es una palabra que viene de la filosofía anglosajona, los famosos facts, ¿verdad? Del pragmatismo, del positivismo lógico, etcétera.
Pero en la filosofía continental europea, que es la que el padre ha sostenido toda su vida y que sirve de base para el pensamiento cristiano católico, eh, se prefiere utilizar el término acontecimiento, ¿verdad? Entonces Jesús está detrás, no lo podemos confundir, no lo podemos identificar con los acontecimientos. ¿Por qué? Porque los trasciende. Y aquí por eso es que yo digo que este párrafo es tal vez el más importante, porque es en donde él dice, bueno, Jesús es trascendente. Y si no reconocemos eso, la Biblia es literatura, ¿verdad? Es decir, o vamos a ver qué es lo que dice Jesús y vamos a tratar de entenderlo, pero no va a ser más que un discurso psicológico que no va a variar de comprender a cualquier otra persona. Tenemos que reconocer que es una realidad trascendente, algo que está más allá, algo que no importa desde dónde hablemos, siempre vamos a hablar desde la base que Él nos da. Dicho en otras palabras, si Cristo no existiera, si la trascendencia no existiera, el ser humano estaría en un vacío, y estar en un vacío significa no ser nada, ¿verdad? Entonces, aquí es donde él introduce el tema de la trascendencia. Su persona no se configura con los hechos, miren esta expresión tan precisa. No hay proporción, y esto me encanta, ¿verdad? Porque aquí pone varias cosas que son muy interesantes. Él utiliza el término proporción, dice, no hay proporción entre el milagro y sus manos. Es difícil de entender esto, creo yo. Por lo menos para mí no es fácil entender esto. Entre su compasión y su corazón, que me parece a mí, preguntémoselo al padre, es un término que él toma de Urs von Balthasar, creo yo, y finalmente termina con dos más, entre su palabra y su mente, y finalmente, con la más definitiva de todas, entre su presencia y él. Su presencia y él es lo que acabo de decir hace un momento, ¿verdad? Es decir, era una persona que estaba ahí, era un hombre de 30, 32 años, que uno podía hablar con él, que era, ¿verdad? Que era alguien conocido de la comunidad, etcétera, pero había algo que no se podía comprender. Aquí me gustaría a mí utilizar otra expresión de un filósofo que el padre conoce, que es un filósofo francés, quizás el filósofo francés más conocido hoy en día, el más importante, que es el filósofo Alain Badiou. Y él utiliza una expresión que es equivalente a la que utiliza el padre Galo. Aquí el padre utiliza la expresión ausencia de proporción. No hay proporción entre una cosa y la otra. Y lo que dice Badiou es que entre una cosa y lo que trasciende a esa cosa hay una distancia sin medida. Es decir, una distancia, percibimos que hay una distancia, pero no la podemos medir, ¿verdad? Es decir, vemos la persona de Jesús, pero no podemos ver la sombra que está atrás, no podemos alcanzar lo que está detrás. Percibimos que hay algo que está atrás, que es lo que sostiene todo, pero no lo podemos poner en nuestros términos, ¿verdad? Entonces, los discípulos y toda la gente que acompañó a Jesús, que lo seguían, esas muchedumbres que lo seguían, esas apretazones, como dice el padre Galo, que nos recuerdan las apretazones de las procesiones, eh, era gente que veía los milagros de Cristo, pero no entendían en realidad la consagración de las manos que hacían posibles esos milagros, ¿verdad? O entre el corazón y la compasión, porque el ser humano también se puede compadecer, pero no es lo mismo una compasión humana que una compasión del corazón de Cristo, ¿verdad? O su palabra y su mente. Es decir, que lo que está en su mente es mucho más que lo que dicen las palabras o lo que pueden decir las palabras. Si las palabras tuvieran un sentido definitivo, ya hubiéramos colmado de sobra la interpretación de la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sin embargo, esas palabras tienen un significado inagotable precisamente porque está esa mente detrás, que es la que nos hace pensar que siempre hay algo que dejamos de comprender y que tenemos que alcanzar, ¿verdad? Y hacia el final de ese párrafo dice, yo deseo un Jesús liberado de toda sobreestructura, ¿verdad? Imagínense, yo deseo un Jesús, o sea, es algo vital, ¿verdad? Yo busco a esa persona, pero quiero estar unido a él, quiero estar vinculado a él. Es una relación de deseo, es una relación de identificación, es una relación de unión, no es una relación de amistad, de independencia, de autonomía, sino que es una relación de unión con él, ¿verdad? Yo deseo un Jesús liberado de toda sobreestructura, ¿verdad? Uno que cuando hable lo haga por mí y llegue a mi alma y que su alma esté en sus palabras. Imagínense esto, uno que cuando hable lo haga por mí
Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y lanzar una hipótesis. No estoy diciendo que esto sea así, pero se me ocurre pensar de esta manera. La pregunta, Señor Jesús, ¿quién eres tú? Tiene un subtexto, podríamos decir. Tiene una pregunta adentro implícita que no se dice, pero que está ahí. Es decir, la pregunta, Señor, ¿quién eres tú? Es en el fondo una pregunta que nosotros mismos nos hacemos, preguntándonos, Señor, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Entonces eso es lo que yo creo que quiere decir el Padre cuando dice, yo deseo un Jesús liberado de toda sobreestructura, uno que cuando hable lo haga por mí, ¿verdad? Es decir, yo le estoy preguntando a él quién es y la respuesta de él es tan abarcante que de alguna manera me responde eh, no diciéndome yo soy tal cosa, como que estuviera separado de mí, sino me responde revelándome mi propio destino, revelándome mi propia condición de creado, de tal manera que la pregunta, que la respuesta, ¿quién soy yo?, es el primer paso firme al tratar de acercarse a esa sombra que está detrás de los acontecimientos maravillosos que cuentan los evangelios, ¿verdad? Entonces deseo oír de sus propios labios lo que Jesús piensa de sí mismo. De este modo, quizá yo alcance a entender algo de la esencia de su misión y de la intimidad de su persona y de mi intimidad con él. Miren esto, es un ir y venir, ¿verdad? Es un yo y otro yo, pero en el fondo son el mismo. Pero hay uno que es el que abarca todo y otro que es el que se funde con él, que es el nuestro, ¿verdad? Entonces voy a volver a leer esto porque aquí me gustaría lanzar otra hipótesis que me parece muy interesante y quisiera escuchar lo que opina el padre Galo en relación a esto. Cuando dice, de este modo quizá yo alcance a entender algo de la esencia de su misión, de la intimidad de su persona y de mi intimidad con él. En otras palabras, él está diciendo, entiendo que eh, responder a la pregunta, ¿quién eres tú?, es una pregunta que se responde en los términos de la esencia de tu misión en el mundo, que es obviamente la misión salvadora. Pero al decir además de la intimidad de su persona y de mi intimidad con él, quiere decir que esa misión de él, por el hecho de que mi yo es más pequeño y se funde con el de él, esa misión de él, yo tengo un pequeño papel en la misión de él. Lo cual quiere decir, y esta es la hipótesis que quería proponerles, que quería compartir con ustedes, este libro básicamente es la versión del Padre Galo de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es como que estuviéramos acompañando al Padre Galo todos los fines de año cuando se retira un mes a hacer sus ejercicios espirituales. Porque una de las preguntas fundamentales de los ejercicios espirituales es esa, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para unirme a tu proyecto de salvar el mundo? Es decir, yo soy una pequeña pieza, yo soy un pequeño ser creado por ti, que se devuelve a ti, que vuelve a ti para ayudarte en esa gran misión, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, me parece a mí que este libro es, de alguna manera, una versión alternativa, eh, vívida del Padre, de sus ejercicios espirituales, ¿verdad? Y de la espiritualidad ignaciana que él ha practicado durante, ¿qué?, 70 años, 80 años, 90 años, ¿verdad? Bien, perdón que me haya demorado tanto en este cuarto párrafo, me lo considero muy importante. El párrafo quinto es muy interesante también. Termina diciendo, en las últimas 3 líneas, termina diciendo, un ojo penetrante va de lo superficial hasta el sentido oculto. Y aquí de alguna forma el Padre está revelando un poco la hermenéutica, es decir, eso de un ojo penetrante, eso del sentido que está detrás de las cosas, es muy propio del método hermenéutico que todos sabemos que el Padre ha practicado durante años. Y al final dice, más que con el conocimiento intelectual, con la imaginación, con el aprecio y con el corazón. Es decir, toda la persona tiene que estar involucrada en la comprensión de algo. Si utilizamos solamente el intelecto, es una versión de las cosas, es una versión formal de las cosas, ¿verdad? Es como comparar el plano de una casa de un arquitecto con la casa construida ya definitivamente. La versión intelectual que está en el papel obviamente no puede sustituir los espacios reales en los que uno habita, ¿verdad? Entonces, tiene que ser todo para poder realmente construir un espacio, construir un tiempo humano que se convierta en el tiempo también de la salvación de Dios y estar de acuerdo, de acuerdo a su voluntad, de alguna manera, ¿verdad? Ahora, el párrafo 6, para mí el párrafo 6 es precioso, es muy poético, es quizá lo más poético de lo que estamos leyendo.
porque él dice el punto cero, ¿verdad? Así lo pone como título. Y de repente dice, ese nacer en Belén concentra la atención sobre su modo de ser. Es único y extraordinario. Y después de eso viene una descripción interesantísima, ¿verdad? De cómo fue el nacimiento de Jesús. Es decir, dicho en otras palabras, no hay nada al azar en el nacimiento de Cristo. Nació en un lugar específico, en un momento muy específico, y la geografía del lugar también era muy específica. Una estrella del cielo se movió directamente para iluminar el lugar, ¿verdad? Es decir, no hay nada al azar. No, él no vino a cualquier lugar, él vino al lugar el que él escogió y que de alguna forma el Padre con estas líneas tan poéticas que siguen, no fue un hecho desconocido ni silencioso en la mitad de la noche, ¿verdad? No es una cosa anónima, ni mucho menos, es algo anunciado, es algo esperado, es algo que responde a la esperanza, no solamente de una persona, sino de toda la humanidad, etcétera. Es algo que no es al azar, ¿verdad? Donde se reunía gran muchedumbre de ovejas. Y aquí pasamos a la metáfora, porque obviamente eran pastores y ovejas, y el Padre habla de las ovejas, pero al hablar de las ovejas está hablando de todos nosotros, ¿verdad? La más importante base económica de ese pueblo, es decir, la gente que sostenía ese pueblo, la gente que buscaba el bien de la comunidad a través del bien de su familia, llevando adelante una honesta actividad económica, etcétera, etcétera, bien resguardada en un redil. Miren esto, bien resguardada en un redil que es la pequeña cumbre iluminada por una estrella y por el cielo, ¿verdad? De la pequeña cumbre de una colina, bien resguardada en un redil como defensa contra animales nocturnos y el frío intenso de la noche. En otras palabras, este párrafo 6 me parece a mí es como una metáfora de la condición humana, ¿verdad? De la condición humana en relación con la presencia de Dios en el mundo, que es el Dios Hijo Redentor del mundo, ¿verdad? Es decir, vivimos en una noche, vivimos en el medio de la noche, vivimos rodeados de animales salvajes, vivimos en un bosque oscuro, pero en ese bosque oscuro hay una pequeña colina y esa pequeña colina está iluminada por una estrella que se inclina ante el Dios que viene al mundo y lo ilumina y ahí se reúnen todos alrededor de él y es, digamos que la esperanza de la salvación y la redención, básicamente la propia redención, ¿verdad? Entonces, con esta pequeña imagen, creo yo que el Padre nos aclara todavía un poquito más después del párrafo cuarto, donde introduce la idea de, de, de trascendencia, nos dice de alguna manera, esta es, desde una visión metafórica, artística, esta es un poco la vivencia de esa trascendencia, ¿verdad? De un mundo que no es nada por sí mismo, una humanidad que no es nada si se la deja a sus propias fuerzas de alguna manera, pero en el medio de esa desesperanza, en el medio de esa oscuridad, en el medio de ese bosque sin rumbo, de pronto hay una señal en el cielo, hay una referencia, hay algo que le da sentido a todo. Y aquí podemos imaginar el eje de coordenadas, ¿verdad? Ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. El punto cero es el que le da sentido a todo, ¿verdad? Sean cuestiones del pasado, que sería la parte negativa de las coordenadas, o el futuro, que sería la parte en donde crecen los números naturales positivos, y ahí sería el tiempo del futuro. Pero Jesús es el punto cero, donde se le da sentido a todo. Sin ese punto, nada tiene sentido. Sin ese punto, todo puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Sin ese punto, todo es anarquía y todo es individualidad sin rumbo y muerte, obviamente, ¿verdad? Muerte y destrucción. Entonces, este párrafo es precioso, realmente, ¿verdad? La metáfora de las ovejas y los lobos, de la luz y de la sombra y todas estas cuestiones. El párrafo 7 es un párrafo que recoge también, después de haber establecido ese punto, dice, bueno, ese punto también le da sentido al pasado. Y entonces se recoge el linaje de Jesús, el linaje de David, el linaje al que él vino, que también no es una cosa al azar, ¿verdad? Y aquí pone él las citas, al final de ese párrafo pone las citas, ¿verdad? De, de Marcos, donde dice Jesús, el Cristo, hijo de Dios, y Mateo añade hijo de David, hijo de Abraham, es decir, todo el linaje humano, digámoslo así, que de alguna manera es el linaje de Dios, ¿verdad? Porque hay linajes humanos, obviamente hay linajes humanos, pero también lo mismo que los lobos y las ovejas, ¿verdad? No son nada si ese linaje humano no está
vinculado al linaje divino. Y el linaje de Cristo es el linaje que viene del cielo. Entonces, es un complemento histórico, es un complemento veterotestamentario muy interesante. El párrafo 8 dice, Jesucristo es el punto cero, ¿verdad? Es el centro alrededor del cual gira la vida del cristiano, giran los acontecimientos que se irradian de aquella luz de Belén, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, es el centro de la historia y también es el centro de mis pensamientos y deseos del espíritu. ¿Cuál es mi destino? El sentido de mi alma, del amor, de mi felicidad. Miren, estas preguntas existenciales son existenciales, es decir, tienen que ver con la existencia, tienen que ver con las cosas que vivimos en los años que podemos vivir en este planeta, pero también van más allá de esta condición mundana, de esta condición material, ¿verdad? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el sentido de mi alma, del amor, de mi felicidad? Es el punto de referencia, Jesús es el punto de referencia en cada lucha de mi vida, ¿verdad? Es el punto de referencia en cada lucha de mi vida. Y aquí volvemos a encontrar otra vez el subrayado de los ejercicios espirituales, ¿verdad? Es decir, no hay nada que yo no haga que no tenga que tener también la referencia del vínculo que mi vida tiene que tener como misión con la misión de Cristo, ¿verdad? Es una cosa muy profunda en realidad. Pero es en el párrafo 9 donde esta idea de los ejercicios espirituales se hace todavía más evidente, creo yo. Al final, en las últimas dos líneas, donde pregunta el Padre, ¿hay algún acto de mi vida en el que esté ausente? Él, ¿verdad? Cristo, él, no su persona, que estuvo aquí 33 años, sino Él, con mayúscula, ¿verdad? ¿Hay algún acto de mi vida en el que esté ausente, marginado, olvidado? Sin Él estoy vacío, sin rumbo, ¿verdad? Yo creo que no puede ser más claro. Y aquí claramente entender la vida humana como misión, ¿verdad? Que es muy jesuítico también, ¿verdad? Él ha nacido, dice en el párrafo número 10, recupera todos los eventos maravillosos que vivió María, ¿verdad? Más o menos a la mitad del párrafo dice, recupera, porque todo es recupera, es la estructura de este párrafo 10. A la mitad dice, recupera la exaltación de su mensajero, el precursor, San Juan Bautista. Y hacia el final dice, recuperó el sentir de su pulso, de su pulsar, ¿verdad? Dentro de su vientre, día tras día. Hubo que releer las palabras de Isaías para aceptar lo sublime. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, que es básicamente Dios con nosotros, Dios en el mundo, que es lo que yo intenté decir desde el principio, ¿verdad? El párrafo 11, que pasa de la página 9 a nuestra página final, página 10, abunda un poquito en esto con más énfasis, ¿verdad? Es su nacimiento, da sentido no solo a su presente, sino también al pasado, ¿verdad? Es ese vínculo tan importante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Digamos San Juan Bautista como el que recoge y resume toda la tradición de 8 siglos de los profetas de Israel, finalmente con la llegada del Cristo, del Mesías, ¿verdad? Y finalmente el párrafo 12, me disculpo por haber tal vez extendido demasiado, dice el punto cero es inagotable. También culmina todo, ¿verdad? El punto cero es inagotable. Sus mensajes de verdad y de amor. 2 puntos. Una verdad, imagínense, aquí califica la verdad y califica el amor. Dice, una verdad que solo reside en la intimidad de mi secreto, ¿verdad? Es una verdad de vida, es un proyecto de vida, es un destino, podríamos decir, la verdad entendida como destino, que esta es una cuestión que recoge no solamente el pensamiento cristiano, también el pensamiento trágico griego, ¿verdad? Y un amor, termina haciendo la calificación, un amor que solo nace con su presencia, ¿verdad? Un amor que solo nace con su presencia, porque nos enamoramos de Cristo, ¿verdad? Nos enamoramos de la Santísima Virgen María también, es decir, tenemos imágenes y sabemos que esas imágenes hablan de lo que nosotros no somos, de lo que nosotros no podemos alcanzar en este mundo. Entonces es al mismo tiempo una verdad y un amor, ¿verdad? La verdad no puede existir por sí sola, ¿verdad? Y el amor de alguna manera comporta una verdad necesariamente. Es un proceso de doble corriente de inteligencia y de valor, ¿verdad? Aquí la inteligencia sería la verdad y el valor sería el amor, ¿verdad? Los valores, la forma de vida y la inteligencia, la comprensión, la capacidad que tenemos de entender las cosas, pero que tenemos que acoplarlo con los valores que tenemos, ¿verdad? Que creo que aquí el Padre insiste mucho en esa idea en la que insistía también mucho el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Cuando decía que no había que separar la fe de la vida, ¿verdad? Que
lo que uno piensa y lo que uno hace tienen que coincidir, tienen que ser correspondientes, no se puede ir por la vida diciendo una cosa y haciendo una cosa diferente, ¿verdad? Entonces, si quieren, quedémonos con esta idea para discutir y para escuchar al Padre si nos hace algún comentario, con la idea de que el punto cero es inagotable y eso es lo que le da sentido a todo. Yo lo dejaría aquí, Conchita. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Y a Osvaldo. escucharlo todavía un poco más, pero gracias por ahora porque tenemos poco tiempo, pero ha sido una visión amplia, Sí, demasiado grande para captarlo todo de una vez, pero espero que en las siguientes intervenciones podamos tomar algunos de los aspectos que usted nos ha indicado esta tarde para que tengamos más trabajo de penetración en ese mundo del espíritu. Gracias, estoy encantado de lo que estoy escuchando y gracias. agradezco mucho el tiempo que le has dedicado a la preparación y sobre todo esa visión propia tuya para que nos abre camino, para que nosotros también podamos recorrer este camino hacia la luz que es realmente llena de los evangelios de la palabra de Cristo, pero deja que cada uno la vaya viviendo en sí mismo y entonces la transforma en una vida vivida, práctica a la divinidad de elevación en su espíritu a lo largo de sus días. Así que gracias, Osvaldo. Gracias a usted, No Padre. tenemos mucho tiempo para comentar eso. Quizá podríamos dedicar una parte de la propia vez, la propia siguiente, para que haya observaciones, para que usted pueda contestar a las preguntas, porque ahora veo que el tiempo ya pasó y no sé qué dirá la Conchita con relación a que tenemos que suspender la sesión hasta la próxima. ¿Qué dice Conchita? Pues yo creo que lo que hizo Osvaldo por nosotros hoy en la noche, realmente el decirle gracias es poco. Nos abrió no solo una manera en que vamos a poder ir meditando sobre las frases de este libro tan que es un lenguaje sencillo, pero es profundísimo lo que el padre plasmó. Sí, 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 sí. Nos interpela. Ajá. Esa es, ¿verdad? Lo que yo sentí con esta explicación de su parte. Sí, sí. He visto que por ahí hay unas manos, no sé si ahorita voy, unos minutos más y quien se quiera salir de la reunión, aunque no nos ha dado la bendición el Padre, pues solo estar aquí ya es de por sí una bendición. Quien se quiera quedar, nos quedamos otro rato. Por esa visión que usted tiene. Sí, permiso, Padre. A ver, Juanjo. Lenguaje. Felicitaciones, Osvaldo. Gracias, José. A ese mundo Aprendí grande. mucho en esto, mira. Otro punto de vista que yo no lo había visto. Pero Sí. gracias. Ojalá Gracias. que haya algunas intervenciones más. Sí, permiso, Padre. Para Deme la próxima vez, que haya un poco más de tiempo para regresar y puede usted contestar alguna pregunta que se le hagan, ¿sí? Gilda, tú tenías tu mano alzada. No, mijita, estaba ¿No? aplaudiendo y todas las demás manos eran aplausos. Entonces son aplausos. ¿Alguien tiene algún comentario para Osvaldo? Vamos a ver. A ver, Darle las gracias. a ver. Gracias a ustedes. Santiago. Sí, sí. Permítame. Y todo el Permítame, trabajo Padre. tomado para sintetizar estos elementos y darnos de una manera
no digo de todo, pero en gran parte inservibles. Para que Vamos a escuchar a Santiago. participar de este misterioso mundo de la espiritualidad. Bueno, Mira, me sí. parece por el orden. Ya el orden lo estableció el Padre. Sigamos la próxima semana. Si quieren felicitar a Osvaldo, felicitaciones, pero no comentarios, porque vamos a desarmar la inercia que le vamos a imprimir a esta clase de la próxima vez. Si no, vamos a tener todo recortado, como se dice aquí, tasajeado, y no vamos a lograr esa armonía de este discurso tan importante, tan lindo que arma Osvaldo. Muy bien, Dejémoslo Chino. para la próxima. Muy Ok, bien. ok. ¿Están de acuerdo? Entonces, sin más, Sí. vamos a escuchar. Padre Galo, la bendición. Ortega, si quiere levantar la La mano. bendición, Padre. Conchita. Sí, ya, Padre, ya terminamos. La bendición. Beatriz, haceme favor, decile tú. Padre Galo, ¿nos puede dar su bendición, por favor? Suban Padre. las manos en señal de oración, tal vez así entienden. Padre, Conchita. Osvaldo, que tiene la voz fuerte, que se lo diga. Padre, Padre, la bendición. Terminamos, Padre, con su bendición. Bueno, Yo creo que ya se fue. Continuar la próxima vez. Preguntas sobre el sistema. sí, pero ya terminamos. La bendición, Padre. Bueno, chicos, cada quien que se bendiga y se persine y nos retiramos porque aquí no vamos a avanzar. Hay que mejorar el sonido que tiene Padre Galo en el Liceo Javier. Padre, la bendición. Bendición. Dice Conchita, vamos a cerrar. Sí, sí. Pedir al Espíritu Santo que nos ha acompañado a lo largo de esa larga explicación. Gracias, Osvaldo, por haber abierto un mundo luminoso para que podamos entrar a lo largo del año en algunos de estos aspectos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, hoy Espíritu Santo, se sienta sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes. Gracias, Padre Galo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Anabela. No, de nada, Conchita. Gracias, Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Padre. Adiós, Les voy a mandar un mensajito porque hoy llegamos a hacer 51 pantallas. Ay, qué maravilla. Qué bien. Y la clase estuvo magistral. Felicitaciones. Gracias, Lili. Excelente. Estuvo increíble. Qué linda, Lili. Osvaldo, Gracias. maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Buenas noches, ustedes. Padre. Gracias a ustedes. Osvaldo y Anabela. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.